especialistas en el tema OVNI y nosotros, que tendemos a ser escépticos, pero que nos gusta dar la mirada científica a este tipo de fenómenos que tanta preocupación generan en la comunidad. Así que les doy la bienvenida al primer capítulo de Info UFO y saludo a don Juan Castillo. Hola, buenas noches. Ya estuvo con nosotros en Cable a Tierra. Él es paleontólogo y es especialista en el tema OVNI. Además de haber hecho publicaciones en su área específica, también ha hecho algunas en el área del conocimiento de los UFO y de los OVNI. Junto a él, a la derecha de ustedes, a la izquierda mía, está el mayor Rodrigo Bravo, que es piloto militar, especialista en aviones, y que también ayudó a don Juan Castillo. Ambos son autores de este librito único que se llama Ufología Aeronáutica. O sea, todos los casos que se han registrado en Chile, muchos de los casos que ustedes no conocen y que nosotros también desconocíamos, están aquí. Antecedentes, grabaciones, relatos, narraciones de los casos emblemáticos de OVNI en el mundo y también aquí en Chile. Les doy la bienvenida a ambos. No, Juan, este es su programa, así que pláyese y por supuesto que sí. Primero agradecido de que podamos tener este espacio nuevo, en donde vamos a presentar a la ufología o la ovnilogía, como quieran llamarle, desde una perspectiva que yo llamaría... ¿Se está acoplando eso? No sé si diferente, pero sí con una perspectiva nueva, un enfoque nuevo, en donde queremos que predomine la seriedad sobre el fenómeno y los programas futuros que vamos a hacer y que vamos a desarrollar van a estar enfocados hacia eso. Y por eso que en estos momentos hemos invitado al mayor, bueno, con el cual mantengo una relación de amistad bastante fuerte desde hace mucho tiempo, porque hemos escrito un libro juntos, hemos estado compartiendo en muchos congresos, y la verdad que la línea siempre de nuestra ha sido más bien crítica del fenómeno. Sin embargo, aún así hemos compartido con todos los ufólogos nacionales, con los más connotados que han salido en la televisión, digamos los que la llevan en este momento, por así decirlo, la ufología. Y bueno, la idea de este programa es precisamente eso, enfocar una nueva visión, y para eso, digamos, como tú dijiste, la idea es educar a través de este programa, y la forma de educar a través de este programa es hacerlo desde el principio, es decir, explicando lo que es el fenómeno OVNI. Vamos a hablar de las abducciones, vamos a hablar de todos los temas, no le vamos a hacer el quite a ninguno, pero siempre mirado desde esa visión crítica. Así que no nos malinterpreten si de repente no estamos de acuerdo con algunos de los ufólogos nacionales, pero creo que es una buena perspectiva. De hecho, tú sabes que estuve hace unos días atrás en el programa de la Asociación Escéptica de Chile con Cristian Sánchez, con el cual nos invitaron precisamente a hablar sobre la posibilidad de vida afuera, y enfocamos varias cosas que eran bastante delicadas y las hicimos bastante bien. Si eso es lo entretenido, lo que queremos invitar a quienes se están sumando al chat, que ya son varios, que hagan sus consultas, pregunten, y si quieren discutir, discutan, y si se oponen, opónganse, porque esa es la idea de este programa. No queremos decirle que porque ustedes vieron una luz en el espacio, entonces eso significa que lo que acaban de ver fue un marciano que viene de Ganímedes, que tiene 3 pares de ojos y que lo más probable es que los haya abducido y se los haya llevado sin que ustedes se dieran cuenta. No es esa la idea. La idea es que si vemos una luz, aprendamos, y ustedes nos van a enseñar a ver qué diablo estamos viendo y si efectivamente es un fenómeno OVNI o simplemente es que yo corrí mal las cortinas y mi cámara estaba manchada o fue una corriente de aire. Pero eso es lo que esperamos de ustedes, que nos comiencen a explicar esas cosas. Mayor, usted es un militar activo. Así es. Hasta hace unos pocos años era impensable que con toda esta teoría de las conspiraciones que un miembro del ejército hablara sobre el tema OVNI. Eso era casi considerado una locura. Buenas noches, gracias por la invitación. Fíjate que no es tan así, ¿eh? Eso es parte incluso de lo que es la teoría popular, como dice un autor norteamericano. Del mito urbano. Del mito urbano, claro. Porque las instituciones armadas, sobre todo las que tienen vinculación con la rama aérea, siempre está preocupada de fenómenos que afectan a la aviación. Y en el caso puntual del fenómeno aéreo anómalo, ahora hablemos unos 10 años, ya como que tuvo una apertura completa
después del informe Sturrock el año 97, donde efectivamente se evaluó científicamente la posibilidad de la realidad del fenómeno de los ovnis. Pero acá en Chile por lo menos hemos tenido casos importantes donde militares, estando activos, han hecho declaraciones. Está el caso de Elmo Catalán, que es un piloto de la Fuerza Aérea, que en Antofagasta tuvo una observación. Está el caso incluso del Cabo Valdés, famoso caso del Cabo Valdés del año 77, donde él fue haciendo declaraciones muy agoteras hasta que se acogió a retiro en el año 99 y habló abiertamente de lo que le había pasado. Entonces, yo creo que es un tabú el sentido de decir que las instituciones siempre guardan un hermetismo. Lo que pasa es que, y aquí en ese sentido Juan yo creo que lo va a ir desarrollando, del fenómeno que estamos hablando se conoce muy poco. Por lo tanto, instituciones de defensa no pueden arriesgarse a tomar carta en el asunto de algo que desconocen. Es decir, hay que primero analizarlo y estudiarlo, y hay estudios que se han realizado en otras instituciones de otros países, donde la conclusión es la misma en todas partes, todavía no se puede entender. Corríjame si estoy equivocado, ¿usted fue el primer militar en hacer un estudio y haber publicado un estudio sobre este tema? Tengo entendido que sí. Lo que pasa es que el año 2000, cuando yo egresé, o sea, cuando estaba haciendo el curso de piloto en la aviación de ejército, se me designó el tema fenómeno aéreo anómalo y consideraciones para la seguridad aeroespacial. Quizás es el primer trabajo desde el punto de vista del fenómeno mismo que se hace en una institución castrense con ribetes vinculantes directos a la misión que cumplía, que era la aviación de ejército. Y ese fue en el fondo el trampolín que yo tuve para poder introducirme en este tema, porque en realidad yo no había tenido experiencia previa, hasta hace poco recién tuve una observación que es algo anormal, digamos, que corrobora lo que he llevado estudiando durante varios años, que es un fenómeno muy interesante, pero que somos extremadamente ignorantes de su origen y su causa. Para dejarlo claro, usted no practica el evangelio de los ovnis, de esta gente que jura que los ovnis son Dios y todo este tema. Usted cuando comenzó este tema no conocía el tema ovni, o sea, más allá de lo normal. Y había desarrollado incluso, fíjate que el año 97 hice un trabajo para el concurso literario del ejército que gané, tuve la suerte de ganar, donde incluí este tema desde el punto de vista de las telecomunicaciones, porque había registros de varios fenómenos aéreos anómalos que causaban perturbaciones electromagnéticas y que causaban bloqueos de comunicación. Y de ahí, por supuesto, que tuve un interés, pero que nunca iba a desarrollar de manera tan plena como la tesis que se me designó el año 2000, donde ya, desde el punto de vista aeronáutico, empezamos a estudiar en profundidad el fenómeno. Pero desde que comencé el estudio hasta el día de hoy, yo mantengo siempre la misma postura y la misma línea. Es decir, instauramos nosotros el concepto de ufología aeronáutica, que es incluir el fenómeno dentro de la operación aérea. Pero previo a eso, yo mantengo una postura de ufología crítica, es decir, aquí nosotros analizamos efectos, porque las causas es imposible determinarlas. Y eso lo va a desarrollar después Juan cuando empiece a aplicar el fenómeno. Quizás me estoy adelantando un poco. Adelántese nomás. Pero al analizar efectos solamente tenemos una composición aleatoria de los registros que hoy día tenemos. Las causas, que son hipotéticas, entramos ya en el campo especulativo, donde no existe ninguna prueba con certeza que certifique cuál es el real origen de este fenómeno. Y eso es lo más interesante de todo. Todo lo que se hable en cuanto a causas, desde el punto de vista de la misma ufología clásica, desde el punto de vista de la exopolítica, desde el punto de vista de la paleoastronautica, son especulaciones. Y cuando uno quiere hablar desde la perspectiva más apegada al método o a la ciencia, la especulación en realidad sirve como para generar ideas, pero en este tema las ideas que se han generado nunca avanzan, siempre se mantienen e incluso retroceden. Por lo tanto, cuando entramos en el campo especulativo, que es muy entretenido, entramos a hacer filosofía, porque nosotros expandimos nuestra mente, nuestras creencias, nuestro pensamiento, nuestras intenciones, pero la verdad es que solamente eso, es especulación, que no nos sirve para determinar con certeza de qué estamos hablando. Pero sí los efectos se han medido, sí los efectos se han podido calibrar, se ha podido saber qué es lo que genera. O sea, son efectos muy extraños, porque acá este fenómeno, la gracia que tiene es que está comorfo, ¿no es cierto? Que tiene problemas de tamaño, de morfología, de color, de movimiento. Es decir, nosotros en ufología aeronáutica hicimos un pequeño estudio de una muestra de 23 casos.
Y es demasiado aleatorio. Ya. Para Brasil hicimos 26, lo lanzamos en Brasil en febrero. Sí, nos están mandando saludos de Brasil, así que saludos a todos los brasileños que nos están mirando. Espectacular, ojalá sea una brasileña que nos gusta mucho y me van a retar en la casa, pero un saludo para todas ellas. Y eso, la verdad que de los 26 casos, llegamos nosotros estadísticamente a una conclusión que el 80% son todos disímiles entre sí. Entonces eso ya te muestra que el fenómeno es extremadamente complejo analizarlo, porque tú, aunque trates de hacer una tipología, siempre se está manifestando de manera distinta. Y eso ya nos genera un problema estadístico partiendo de la base de lo que es un estudio. Entonces imagínate que viene después. Claro, o sea, es muy difícil hacer un análisis serio si cada vez va cambiando. Claro, Eso no nos indicaría algo ya a priori, nos indicaría que parece que todo esto es simple azar y no la conducta de seres inteligentes. No creo que sea azar, pero sí, por ejemplo, yo creo que el fenómeno hay que dividirlo en dos partes. Primero, nosotros escribimos un libro de ufología aeronáutica donde el fenómeno se denomina FANI. Ya lo va a explicar Rodrigo cuál es el término, por qué se llama FANI. Pero el término es OVNI, que es objeto volador no identificado. O sea, nosotros ya partimos de ahí con dos cosas. Primero, que es un objeto, y segundo, que es volador. Correcto. No estamos hablando de un fenómeno natural. No se toma, por ejemplo, el problema del aterrizaje, si uno ve en tierra el objeto. Pero la definición de fenómeno ovni es muy difícil. Pero sí sabemos nosotros, por ejemplo, que es una manifestación que se da en la atmósfera, que tiene un comportamiento anómalo, cambios de dirección muy bruscos, aceleraciones rápidas, cambios de colores, en toda la gama, y las formas en que se ha visto el fenómeno han sido pero muy variables. De hecho, uno podría sacar una tipología de 50 o 60 formas de platillo o de formas de ovni. Pero insisto, o sea, mientras más amplio es el rango de observaciones, menos seguro se hace el fenómeno. Insisto, o sea, debería ser mucho más aleatorio, o sea, debería ser más ordenado. O sea, cada cierto tiempo, no sé, ver ovnis con forma de, no sé, de cigarro, ya. Verlos cada 2 o 3 años, entonces uno podría decir cada 2 o 3 años hay. Pero eso... No, lo que pasa es que yo creo que el problema es que no hay un estudio estadístico serio mundial. O sea, por ejemplo, todos los casos están como dando vueltas. Los tiene un grupo, los tiene otro grupo. Nadie ha hecho un banco de datos que uno pudiera examinar el fenómeno en su totalidad y decir, mira, sabes que de todas las observaciones, no sé, pues de 1 millón de observaciones o menos, o 500.000, decir yo, por ejemplo, tantas observaciones han sido de este tipo, tantas de este otro tipo, cosa de uno pudiera hacer una estadística y poder llegar a alguna cosa clara, pero no se puede. Segundo, tiene el problema de los testigos. Es decir, el testigo es fundamental y obviamente que no todos los testigos son iguales. Sí, obviamente que un campesino está limitado por lo que él conoce y por lo tanto un avión que para él parezca raro va a ser un ovni. No así para un piloto, que un avión que le es más familiar ya tendría que ser algo muy desconocido para él como para que lo tomara como un ovni. Entonces yo creo que los problemas están por ese lado. Otro problema que se me acaba de ocurrir, ¿qué pasa con los fanáticos? Porque hay muchos fanáticos que inventa temas o que le asocia el ovni a cualquier cosa, un reflejo, o son capaces de inventar. Una vez me pasó con un ufólogo que yo le mostré una grabación que teníamos, que nosotros pensábamos que era un ovni y que terminó siendo una bolsa de basura arrastrada por el viento en el desierto. Sí, claro. Yo le mostré los primeros minutos y me dijo, no, sí, eso está claro, yo conozco mucho esos ovnis, y esos ovnis yo los he visto y ese es un ovni que viene de tal planeta. Cuando le terminé de mostrar que era una bolsa de basura, el experto mundial en ufología me dijo, no, ahí te engañó, pues que te ha engañado. ¿Qué es lo que está viendo? Se transformó para que tú creyeras que era una bolsa de basura. Por eso soy escéptico, porque hasta el día de hoy el 90% de la gente con la que he conversado sobre el tema ovni siempre tiene una explicación. Bueno, como te dijo Rodrigo, generalmente nosotros tenemos como 3 corrientes fundamentales. Primero, la que cree todo, ¿ya? La corriente ufológica más clásica, donde está la exopolítica, donde está, digamos, la creencia en los extraterrestres.
espérate, ya vamos a entrar Ya. en ese campo. Y por otro lado está el término medio, en donde están un poco los más críticos y está la ufología aeronáutica, y por otro lado están los que ya no creen nada, es que están los escépticos extremos. Yo no sé si la ESH entrará en esta parte, digamos, en el extremo. Aquí tenemos a un pero, escéptico claro, escondido. pero la verdad es que en estos tres tramos nosotros nos situamos en el término medio. ¿Por qué? Porque precisamente la otra parte no ha entregado los antecedentes reales como para poder creer 100% en ello. O sea, uno podría encontrar, por ejemplo, cosas raras en el pasado. Construcción de pirámides, por ejemplo. Ellos dicen, no, pero es que las pirámides son tan exactas que las construyeron, hubo una mano externa que ayudó a construir las pirámides. No confiando, digamos, en que el hombre tiene la capacidad para construir esas cosas. Ya usted lo sabe bien, usted es paleontólogo y ha visto el... Bueno, yo estoy en un campo de la paleontología, no en el de la arqueología, pero he conversado con muchos arqueólogos y, por ejemplo, muchas veces cuando se toma, por ejemplo, de esta figura antigua como un posible astronauta, la toman aisladamente, pero no en el contexto común. Por ejemplo, encontramos un petroglifo en la cordillera y el petroglifo aparece con una especie de escafandra en su cabeza. Lo primero que se hace es interpretarlo como un astronauta del pasado. Correcto. Sin embargo, cuando se interpreta el petroglifo en su conjunto y aparece, por ejemplo, que en una mano el ser tiene un tumí, en el otro tiene una cabeza, hay un felino, etcétera, eso está hablando de una cosmovisión que tenían esta gente primitiva. Y obviamente que lo que tiene ahí no es un casco, sino que es un tocado ceremonial que usaba en su cabeza. Entonces cosas como esta mala interpretación que se hace, digamos, de todo esto, de todas estas cosas en paleoastronáutica, donde hay mucha especulación, hace que nosotros estemos en el extremo medio y no en ese lado, porque no han proporcionado las evidencias. Eso me parece muy bien. Antes de dejarlo solito para que usted les haga una clase magistral a que nos están siguiendo sobre el fenómeno OVNI, quería preguntarle al mayor, ¿hay una normativa para los pilotos nacionales para informar sobre este tema? Si alguien viable, ¿tiene que llamar a la torre de control, tiene que registrarlo o no es obligatorio solamente? No, es obligatorio en caso de que represente un incidente de vuelo. La OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, en la cual se rigen casi 192 países, en el mundo hay como 197 países, casi 192 están conectados a la OASI, que también depende de las Naciones Unidas. Y nuestra Dirección General de Aeronáutica está ligada a ella. Tiene como definición de incidente de vuelo cualquier hecho que atañe a una aeronave, ya sea una operación terrestre o en el aire, que no constituye accidente. Es decir, por ejemplo, un aterrizaje de emergencia, si daña sobre el 7% de la aeronave, es un accidente. Si no es el 7%, y de repente puede que no tenga ningún daño, pero tiene víctimas fatales, es un accidente. Entonces, ya cuando hay un incidente de vuelo, que significa un entorpecimiento de la operación normal, esto tiene que ser reportado. Tiene que ser reportado con informes de riesgo operacional o de peligro operacional que están en todos los aeródromos. O tiene que ser notificado por frecuencia radial dentro del espacio aéreo controlado. Pero hay ciertas ocasiones donde estas manifestaciones se observan, pero que no interceden o no afectan al vuelo. Entonces ahí depende el criterio de la tripulación, si la notifica, si la hace presente o simplemente guarda esa información para ella. ¿Qué es lo que ocurre generalmente aquí en Chile? ¿Se informa? Hoy día hay una apertura, desde que se creó el CEFA el año 97 y luego tuvo una reapertura el 2009. Hay una apertura en el sentido de informar, porque la cantidad de tráfico ha aumentado. O sea, nosotros estamos hablando en Chile, tenemos 7 aeropuertos, 320 aeródromos, 5 regiones de vuelo, 500.000 operaciones al año. Por lo tanto, el flujo es bastante alto y está aumentando exponencialmente en un 30% todos los años. Por lo tanto, hoy día si hay algo que entorpece la operación aérea, requiere sí o sí ser informado. Entonces, las tripulaciones ya no está el tabú de que si un piloto dice yo vi un ovni, lo mandan a una medicina aeroespacial para que lo vea el psicólogo y lo trate de loco. No. Hoy día porque el fenómeno ya está reconocido.
como fenómeno aéreo no identificado, o fenómeno aéreo anómalo. Por algo existe el CEFA, en Argentina el CEFA con una sola A, en Perú la OIFA, en Uruguay el CRIOVNI, o sea, organizaciones que dependen de las Fuerzas Aéreas o de las Direcciones de Aeronáutica que analizan los potenciales peligros de este fenómeno. Claro, porque además hay un tema de seguridad nacional. Pues si yo veo lucecitas en torno a un aeropuerto y me interrumpen el vuelo, puede ser... Puede ser cualquier cosa. Entonces, por lo mismo, seguridad nacional y sobre todo seguridad operacional. Porque hoy día la seguridad aérea, de hecho las empresas aeronáuticas invierten mucha cantidad de dinero en seguridad, porque la seguridad significa confiabilidad y significa que el negocio no se quiebre. Entonces partamos de ahí. Y también para las distintas direcciones de aeronáutica, seguridad o reconocimientos internacionales significan de que tengan un estándar más elevado que otro, que en el caso de Chile, la Dirección General de Aeronáutica hace un año atrás fue premiada como la más segura del mundo, por la calidad del servicio que presta. Entonces eso ya muestra que al abarcar todo este tipo de fenomenología, meteorológico, electromagnético, incluso fenómenos anómalos, a nosotros nos entrega la certeza de que las cosas se están haciendo bien. Perfecto. Los voy a dejar solo un ratito mientras bien, yo pues. voy a escuchar qué están diciendo nuestros amigos por el chat, traerles las preguntas, así que hagan todas las preguntas que quieran, bombardeenlos nomás, ellos saben mucho. Así que los dejo un chiquitito ahí. Me parece bien. Opa. Bueno, interesante las preguntas que nos hizo nuestro amigo periodista. Sin embargo, creo que nosotros debemos como introducirnos en el tema, porque esta la verdad es que tiene muchas aristas. Está por un lado, por ejemplo, el que muchas hipótesis se están en estos momentos desarrollando para poder explicar el fenómeno. Y la mayoría de los ufólogos tradicionales apuntan hacia lo extraterrestre, digamos. Sí. Que resulta interesante, porque a mí sí me gustaría que fuera un extraterrestre. Sin embargo, en honor a la verdad, cuando uno busca, digamos, aquellos elementos que puedan probar eso mismo, ya hoy día mismo entre los ufólogos tradicionales se nota que ya hay tendencia hacia otra hipótesis, y la hipótesis extraterrestre ha ido perdiendo fuerza, digamos. Entonces es interesante en ese sentido. Ahora, si estos son objetos voladores y son máquinas, alguien las tiene que pilotear, y eso es cierto. Ahora, ¿quién? No lo sabemos. Entonces, claro, tal vez una de las aristas de la ufología es tratar de investigar y tratar de llegar al fondo, decir qué es lo que estamos viendo y cómo lo vamos a interpretar. Si nosotros aceptamos una hipótesis extraterrestre, tenemos que aceptar también, ¿cierto?, a estos humanoides que han habido y que en realidad ha abarcado una cantidad muy grande. El fenómeno OVNI está definido porque obviamente, ¿cierto?, tenemos presencia de un objeto en el espacio aéreo y cualquier persona común y corriente no lo puede identificar, y por lo tanto eso es un OVNI, con un comportamiento anómalo de colores, de velocidad, etcétera, que obviamente llama la atención de la persona que está ahí en ese momento. Pero tú, Rodrigo, sabemos que en la investigación que nosotros hemos hecho, y en el mismo CEFA y en todos los casos aéreos, se habla de FANI. Entonces, FANI incluye fenómenos. Entonces, trata de explicarme desde tu perspectiva la diferencia con OVNI, para que las personas que nos están viendo puedan saber por qué nosotros usamos la palabra FANI con respecto a la palabra OVNI. Sí. Bueno, yo creo que partamos de que OVNI en inglés es UFO, ¿cierto? Claro. Unidentified Flying Object, que parte el 24 de junio del año 47 con la observación de un piloto, justamente. Kenneth Arnold. Kenneth Arnold. Sí. Coincidentemente, viene posteriormente a menos de un mes el incidente, entre comillas, incidente de Roswell, donde supuestamente uno de estos UFO ¿ya? Se estrella y se descubre que trae tripulante supuestamente exógeno o extraterrestre. Entonces yo creo que es súper interesante hacer la separación de lo que es el estudio de los ovnis como objeto polar no identificado y lo que es la ufología, que es la pseudociencia que investiga estos fenómenos. ¿Por qué? Porque los ovnis se mantienen igual, incluso cada vez menos, incluso con la introducción de nuevas tecnologías,
Tú sabes que los teléfonos hoy día tienen unas cámaras fotográficas incluso de mayor resolución que una cámara normal. Claro. Cada vez hay menos registro de lo que en un momento para los ufólogos era la evidencia clave, que son fotos y videos y testimonios. Claro. Entonces es extraño que mientras aumente la capacidad de que las personas tengan Mientras haya más cámaras hay menos fotos. poder digamos. observar y Claro. registrar, hay menos ovnis. Claro. Es como raro. Sí. Pero por otro lado, tenemos los registros aeronáuticos, que son los de FANI, que voy a definir de inmediato cuál es la diferencia. Que ya, como tú mencionaste, la calidad de los testigos calificados. Por ahí el otro día un ufólogo en una declaración bien irresponsable dijo que Alan Hynek, que fue un físico norteamericano que trabajó en varios proyectos, había señalado que los pilotos tenían un 89% de error de percepción, por lo tanto no eran confiables para denunciar ovnis. Yo he leído varios libros de Hynek, incluso tú me regalaste. Sí, claro. En ninguna parte encontré ese dato, entonces me gustaría que ojalá lo enrostrara con datos duros, porque aquí nos interesan los datos duros. Pero si tuvieran los pilotos un 89% de error de percepción, yo creo que no podríamos tener aviones volando, porque Claro. de esa forma estaríamos interpretando cualquier cosa. Claro. Yo lo digo como piloto con la camiseta bien puesta. Entonces hay que ser un poquito más responsable cuando uno dice afirmaciones y no tiene la certeza ni la fuente confiable. Bueno, yo creo igual que la diferencia está en que la ufología se ha ido por los caminos alternativos que tú señalaste inicialmente, con lo que habla de la especulación o la ufología especulativa, Exactamente. donde está el contactismo, la exopolítica, la paleoastronáutica y la ufología clásica. Que la ufología clásica, junto con verificar ovnis, creen todas estas que yo señalé en la hipótesis extraterrestre, basada en que el fenómeno es extraterrestre y que hay presencia de inteligencia exógena en nuestro planeta. Como la ufología para mí tocó techo, los ufólogos en un momento determinado se vieron tan acongojados y aproblemados por esto, que no encontraron nada mejor que explorar hacia el pasado, hacia nuestro pasado ancestral, Claro. y de ahí nace la paleoastronáutica, justificando ciertos enigmas arqueológicos que incluso están algunos bien explicados, con la intervención de esta supuesta inteligencia en nuestra cultura ancestral. Es lamentable que de esa manera cada vez se crea que el ser humano es más tonto de lo que nosotros mismos pensamos, porque fue incapaz de construir algo con sus propios medios, sino que era con Exactamente. intervención extraterrestre. Bueno, pero también en ese tema, acuérdate tú que hay malas interpretaciones, porque tenemos el caso clásico del alillado nuestro, que ha sido conocido mundialmente como una cancha de aterrizaje de ovni, y bueno, yo hice una investigación de 3 años, tú sabes, en ese lugar, y ahí hay una formación geológica, y esto sale en un libro que se llama Regreso a las Estrellas, de Erich von Däniken, y que se dio a conocer en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gente de otras latitudes, que no tienen la posibilidad de investigar, obviamente leen y creen todo lo que está ahí. Lo que pasa es que hoy día, con este como Vamos a techo, tener un programa sobre el alillado, sobre lo que se hizo ahí. como techo que yo te señalé, los ufólogos ya han entrado a investigar la paleoastronáutica, basados, ¿no es cierto?, en sus líderes de opinión, que era Zacharias Sitchin, Erich von Däniken. Claro. Y hoy día tuvimos un programa exitoso, que fue Alienígenas Ancestrales, donde salió Giorgio Tsoukalos, Michel Cremo, David Childress, que son autores de varias publicaciones, Sí, donde claro. esto lo dan como verdades absolutamente certas, o sea, sin ningún tipo de duda. ¿Ya? Entonces ya entramos a campos donde la especulación pasa a ser casi una verdad absoluta, que también es irresponsable, porque, claro, por un lado, yo digo, todo tiene su lado bueno. Hoy día la historia universal para los niños que van al colegio es un poquito más entretenida, porque cuando ven alienígenas ancestrales, ellos están convencidos de que cuando ven las pirámides les hicieron los extraterrestres, Claro. y por lo menos se tratan de interiorizar en eso. Pero con los años uno se va dando cuenta de que la tecnología del ser humano y la inteligencia del ser humano es mucho más de lo que nosotros creemos. Bueno, la diferencia entre OVNI y FANI es que OVNI es objeto volador no identificado. FANI, desde el punto de vista aeronáutico, es fenómeno aéreo no identificado, que viene también del acrónimo norteamericano UAP, Claro. Unidentified Aerial Phenomenon. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre fenómeno y objeto? Porque cuando tú tienes un objeto, tú hablas de materia, Exactamente. y al hablar de materia, tú puedes, a través de un sistema de detección electrónico, como un radar, por ejemplo, observarlo, o a través de una cámara de video, grabarlo. Pero hay ciertas manifestaciones que se hacen presentes, como el caso puntual de Puerto Montt, en el 1 de junio del 88, donde un fenómeno luminoso, ¿no es cierto?, si viene en sentido contrario a un avión,
comercial que está próximo a aterrizar, que también tiene que hacer un viraje a la izquierda. Todo esto, por supuesto, comentado en la comunicación radial. Pero no sale en el radar que tenía controlado este vuelo. Si tú hablas de fenómeno, porque está observando algo, está observando un objeto, tú observas un objeto, el testigo, con cambios de luces, con cambio de posición, con movimiento. Pero los equipos electrónicos no lo detectan. Y ahí es donde está lo interesante y lo extraño de que tú puedes observar algo con tus ojos, pero los equipos electrónicos no te permiten poder grabarlo, registrarlo. O al revés, tú tienes registros, como el caso del 86 aquí en Merino Benítez, claro, donde el radar capta un objeto que está sobre el umbral de la pista 17, pero la gente va a verificar en tierra y no lo ve. Y no lo ve. Claro. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Y ahí es donde está lo interesante este fenómeno. Me parece, pero una muy buena posición. Yo creo que el asunto de la diferencia entre FAN y OVNI ha quedado clara, pero nosotros tenemos además, dentro de todo esto, una gama de fenómenos naturales que están presentes, digamos, en nuestros cielos y en nuestra atmósfera, y que muchas veces el desconocimiento de muchas personas hacen que estos fenómenos naturales sean mal interpretados y sean, digamos, mostrados como ovni. Y me ha tocado muchas veces, he visto incluso filmaciones de plasma siguiendo vehículos y es plasma. A mí me tocó en una oportunidad estar con un grupo de gente trabajando al interior de los ATP. Mi trabajo lo desarrollo en paleontología, y observé un objeto, no un objeto, sino que un fenómeno. Era como una luna llena que se desplazaba lentamente. Y obviamente la cordillera está llena de plasma. Y de hecho en Infiernillo se tomó una foto que es muy famosa, que en un principio se dio a conocer como una foto ovni, pero que en realidad era plasma. Y nosotros conversamos con Gabriel Alvear, que era en ese momento el especialista en plasma, era el tercer hombre en plasma en el mundo. Y bueno, y él nos contó de que esa foto de Infiernillo en realidad era plasma, y lo que yo observé también era plasma, y que es muy parecido a lo que se está filmando en donde se está haciendo este proyecto Handalen. Claro, es que está arrojando que Handalen en realidad la mayoría de las cosas que se han visto ahí en Handalen son plasma. Entonces, por un lado ese tipo de fenómenos, por otro lado fenómenos atmosféricos, por ejemplo, como el jet stream, que arrastra nubes a grandes velocidades y que a veces estas nubes, al estar muy altas, igual son luminosas y parecieran que son objetos voladores no identificados. Entonces, claro, lo que nosotros debemos encasillar es decir, ir educando a la gente y dándole a conocer cada uno de estos temas. Como nosotros, este es el primer programa en nuestra partida, creo que van a ir viniendo en cada uno de los programas, vamos a ir explicando algunos de estos fenómenos, y ya cuando tengamos con nuestros amigos productores la cámara para poder mostrar estos fenómenos, vamos a ir viéndolos, vamos a ir explicándoselos para que ustedes tengan la posibilidad de conocer cada uno de estos fenómenos y no se equivoquen cuando estamos en presencia de un objeto. Por otro lado, tenemos que hoy día tenemos que las noticias llegan muy rápido. Tú sabes que la red está llena de información y la red está contaminada de información. O sea, la cantidad de insectos que hay allí puestos es enorme. O sea, a mí me ha tocado muchas veces dar opiniones sobre fotografías que son absolutamente de insectos. Entonces, creo que la interpretación del fenómeno tiene que ver con el conocimiento que se tenga de estos diversos fenómenos, y de poder, por ejemplo, antes de dar una opinión de una foto, porque alguien puede tomar una foto e interpretarla como un objeto volador no identificado y subirla, pero si esa persona sube esa foto sin haber hecho un examen primero, sin haber hecho un estudio primero con algunos especialistas que puedan decir lo que hay ahí, o sea, malamente podemos estar creyendo todo lo que tenemos en la red.